sombra, un portal hacia nuestra verdadera esencia. Dentro de cada uno de nosotros existe una parte oculta, un aspecto que preferimos evitar o negar, nuestra sombra. Este término, desarrollado por Carl Jung, no representa algo malo en sí mismo, sino una faceta de nuestra psique que hemos reprimido porque no encaja con nuestra identidad consciente. Sin embargo, en esa sombra se encuentra la clave para liberar nuestro potencial y vivir una vida más plena y auténtica. Carl Jung nos dejó una reflexión poderosa. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Estas palabras son un llamado a mirar con valentía aquello que ignoramos de nosotros mismos, porque aquello que rechazamos en nuestra sombra no desaparece. Se manifiesta en nuestras acciones, relaciones y decisiones, muchas veces de manera destructiva. ¿Qué es la sombra? La sombra no solo son tus miedos, traumas o debilidades, sino también cualidades y talentos que reprimiste porque no creíste que fueran aceptables. Quizás de niño fuiste demasiado creativo y alguien te hizo sentir que soñar no era práctico. Tal vez fuiste demasiado sensible y te dijeron que debías ser más fuerte. Con el tiempo, esas partes de ti se escondieron en la sombra, esperando el momento de ser reconocidas. Desde mi propia experiencia, durante años me sentí atrapado en malos hábitos y ciclos de pensamientos autodestructivos y emociones reprimidas, como si estuviera viviendo una vida que no era completamente mía. Fue hasta que decidí enfrentar mi sombra que comencé a descubrir partes de mí mismo que había olvidado. Mi capacidad de soñar, de ser vulnerable y de conectar profundamente con los demás. Carl Jung decía, no hay mayor carga que el potencial no vivido. Al ignorar nuestra sombra, dejamos partes esenciales de nosotros mismos sin explorar, cargando un peso invisible que limita nuestra capacidad de ser plenos. ¿Cómo la sombra influye en nuestra vida diaria? ¿Te has preguntado por qué reaccionas con tanta intensidad ante ciertas personas o situaciones? Quizás alguien te hace enojar porque refleja algo que tú mismo reprimes. Este fenómeno se llama proyección. Jung lo explicó así: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sin embargo, la sombra no solo aparece en nuestras reacciones emocionales, sino también en las decisiones que tomamos, las relaciones que elegimos y los patrones que repetimos. A veces, esa frustración que sientes hacia otra persona no es sobre ella, sino una invitación a observar algo en ti mismo que necesitas integrar. Imagina que sientes envidia hacia alguien que parece muy seguro de sí mismo. Esa emoción podría ser tu sombra, mostrándote una parte de ti que has negado, tu propio potencial para la confianza. De manera similar, cuando te molesta la pasividad de alguien más, podría ser que tú mismo tengas miedo de tomar acción y proyectes esa inseguridad en otros. Aquí es donde entra otro concepto clave de Jung: los arquetipos. Estos son patrones universales que viven en nuestro inconsciente colectivo, un depósito compartido de experiencias humanas. Dentro de cada uno de nosotros, la sombra convive con otros arquetipos, como el guerrero, el amante o el sabio. Cuando negamos o reprimimos alguno de ellos, aparecen en nuestra vida diaria de maneras inesperadas. Por ejemplo, el arquetipo del sabio puede surgir como una voz interna que intentas ignorar porque sus mensajes implican salir de tu zona de confort. Pero la sombra también se manifiesta en momentos de sincronicidad, esas aparentes coincidencias que tienen un significado profundo. Es como si el universo conspirara para ponerte frente a situaciones que te invitan a enfrentar tu sombra. Estas experiencias, aunque a veces incómodas, son señales de que estás en un proceso de crecimiento y transformación. Nuestra propia sombra representa un estrecho y desafiante camino, un paso ineludible para aquellos que buscan la profundidad dentro de sí mismos. El autoconocimiento se vuelve fundamental para comprender nuestra verdadera identidad. Mientras permanecemos desatentos, nuestras limitaciones persisten, convirtiéndose ocasionalmente en marionetas de miedos ocultos, traumas pasados, prejuicios y habilidades no exploradas. Cada uno de nosotros se enfrenta a la parte oscura e inconsciente de nuestra mente, influyendo en pensamientos y acciones. Este aspecto, identificado por Jung, representa un eslabón crucial pero complejo y a menudo malinterpretado de su legado filosófico. Enfrentar la sombra no es una tarea sencilla, es como abordar algo que reside fuera de nuestra conciencia, pero es posible y extremadamente relevante para comprender la condición humana, conocernos a nosotros mismos, fomentar la curación y alcanzar el potencial no explorado. Este proceso, conocido como individuación, busca alcanzar una totalidad psicológica. Por ello, te invito a aventurarte en este fascinante viaje hacia el núcleo desconocido y sombrío. Iluminémoslo desde diversas perspectivas y aprendamos a manejarlo de manera efectiva. Comencemos explorando la naturaleza de la sombra. De manera simplificada, la sombra es esa parte oscura de nuestra conciencia.
representa una fuente de prejuicios, traumas, heridas no cicatrizadas, pero también de un vasto potencial. Comprenderla es un desafío, y como muchos de los conceptos de Jung, analistas como Robert Johnson ofrecen una visión valiosa. La sombra abarca todas las cualidades que preferimos ocultar, como la cobardía, la pereza, el egoísmo, la avaricia, entre otras. Representa la cara oculta de nosotros, que rechazamos admitir o enfrentar. La negación de la sombra puede fortalecerla, permitiendo que influya en nuestras vidas de manera descontrolada. Es crucial destacar que, como señalaba Jung, la sombra no es exclusivamente negativa. Esta visión es compartida por muchos psicólogos y terapeutas, cuestionando incluso el uso del término sombra, debido a su connotación intrínsecamente oscura. El psicólogo James Hillman enseña que reconocer nuestra propia sombra es como familiarizarnos con la oscuridad del ser, un depósito de creatividad y tesoros ocultos. No todo en la sombra es negativo, y esta reflexión nos lleva a una analogía mitológica. Así como un héroe se aventura en un bosque oscuro, enfrentando monstruos feroces, también descubre aliados, tesoros y, lo más importante, su propósito. Esta jornada es un desafío inmenso, como enfatizaba Jung. Requiere apartarse de los caminos conocidos de la vida, algo a lo que resistimos instintivamente, buscando resultados claros y olvidando que estos resultados son frutos de una travesía a través de la oscuridad. La sombra es el territorio que debemos atravesar para lograr un verdadero crecimiento, curación y la totalidad mencionada por Jung. No hay atajos. Es indispensable sumergirse, aunque sea dolorosamente, en las partes más oscuras de nuestra propia mente. Pero, ¿por qué embarcarse en este viaje? La respuesta es compleja y rica. Imagina el poder de liberarse, o al menos reducir la influencia de esas fuerzas invisibles en la mente. Piensa en la posibilidad de superar prejuicios, curar debilidades y descubrir fuerzas ocultas. Esto puede aumentar la confianza y ser transformador, permitiéndonos ver más allá de las limitaciones de la mente. Este trabajo de la sombra es esencial para lograr la claridad que no es comercial. Entender que el objetivo no es el éxito convencional. A menudo, este viaje nos lleva lejos de los caminos conocidos de la vida y, a corto plazo, puede no ser ventajoso financieramente. Muchos llegan a la conclusión de que, a pesar de los logros profesionales, hay un vacío, una falta de satisfacción profunda en el alma. Al enfrentarnos a nuestra sombra, estamos buscando más que logros materiales. Se trata de descubrir nuestra alma, llegar a ser quienes realmente somos, comprender nuestra esencia y alcanzar una forma de plenitud. Jung comparaba a cada uno de nosotros con un gran árbol, creyendo que todos poseemos un potencial complejo y único por desentrañar. Para alcanzar ese potencial, sugiero seguir nuestro propio camino, resistiendo las influencias externas, apartándonos de los caminos trillados y las expectativas ajenas. La clave para alcanzar este potencial incomparable está en descubrir e integrar nuestra sombra, sumergiéndonos en las profundidades de nuestra conciencia. Al explorar estos territorios oscuros, obtenemos una comprensión más completa de nuestras fuerzas, prejuicios, debilidades y limitaciones. Reflexionen sobre los patrones inconscientes que se despliegan en sus vidas. ¿Con qué frecuencia actúan por hábito o se encuentran procrastinadores sin motivo aparente? Estos comportamientos recurrentes pueden ser manifestaciones de nuestra sombra. Al integrar nuestra sombra, nos volvemos menos propensos a proyectar nuestros aspectos oscuros en el mundo y en los demás. Reflexionen sobre la frecuencia con la que esto ocurre a nivel global y cómo muchos de los problemas mundiales son causados por esa proyección de la sombra. La atribución desproporcionada de culpa, las generalizaciones sobre grupos enteros, los chivos expiatorios, todas son formas de proyección de la sombra. Ahora que hemos explorado la importancia de la sombra en nuestras vidas, te invito a reflexionar. ¿Qué aspectos de ti mismo has estado evitando? ¿Qué partes de tu sombra podrían ser la clave para desbloquear un potencial que ni siquiera sabías que tenías? Te desafío a que tomes acción, a que enfrentes esa parte oculta de ti mismo, a que no temas sumergirte en lo desconocido. A medida que vayas integrando tu sombra, verás cómo se abren nuevas posibilidades y oportunidades en tu vida. Recuerda que, como dijo Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si este video te ha resonado, no olvides darle like, compartirlo con las personas que podrían beneficiarse de este mensaje. Y lo más importante, suscríbete al canal para seguir explorando juntos temas como este. Estoy comprometido a seguir trayéndote contenido que te ayude en tu camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.